Venga, hasta ahora. ¿No? Ya, tú y yo podemos seguir hablando. Vale, pues Lo si te parece. único que efectivamente estamos viendo cómo van incorporándose los participantes a esta jornada, los que damos la bienvenida a todos. Poco a poco van entrando. Bienvenidos, buenos días otra vez. Un día más. Sabéis que, como siempre, esperamos los 5 minutitos de cortesía para que se vayan incorporando los participantes. Agradecemos a los que nos decís buenos días por el chat. Muy bien. Buenos días. Recordad que si ponéis a todos los panelistas, el mensaje solo nos llegaría a Pedro y a mí. Mientras que si queréis hablar o que la pregunta que hagáis o la que comentéis llegue a todos, tenéis que señalar todos los panelistas y participantes en el chat. Veo que vas haciendo cosas, Pedro, porque nos salen en la pantalla bloques oscuros. Sí, no, ¿sabes qué pasa? Que estaba intentando activar el chat, que no sé por qué no se me está activando, para saber quién entra. Vale. De todas formas, si te parece, lo que podíamos hacer, como comentaste tú el viernes, es un poco que nos vayan diciendo quiénes son. Yo no los estoy viendo, ¿eh? No Sí. veo lo que ponen y no sé por qué. No, en la barra debajo de compartir pantalla, pone sí. compartir pantalla, participantes, chatear. ¿No tienes ahí un icono de chateo? Tengo la de preguntas. En vez del de chateo tengo preguntas. Si le das a control H, me pone aquí chatear, control H. A ver. Control H. No te sale nada. No, no me sale. Me sale incluso en participantes, espectadores. Ahora. Ya veo a los espectadores. Voy a ver. Lo que no me sale es la parte del chat. ¿Alguien ha puesto algo? Sí, van de hola, yo os veo y os escucho. Gracias, buenos días. Vale. Están saludándonos. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿verdad? Tengo yo. Es que una soy yo, o eres tú. En estos momentos 14 espectadores y tú y yo. Correcto, 14 espectadores. Bien. Pues yo creo que si somos 14 espectadores, sí que podemos intentar ahora después ver a ver si a la hora de resolver algunas dudas entran de una manera más o menos controlada y quieren preguntar algo o no. ¿Qué te parece? Tú mismo. Vale. Puedes activar, por ejemplo, estoy viendo a Alejandra Alonso. Alejandra, buenos días. ¿Me oyes? Pues le podemos activar un momento el micro a todos para hacer una prueba. Yo les voy dando paso y les hago una pregunta rápida. A ver, activarlos y desactivarlos me supone mucho trabajo. Vale, pues si no los lo hacemos activamos, así. los activamos. No. Vamos a ver, Alejandra Alonso, te voy a permitir hablar porque Pedro Almendros quiere decirte algo. A ver si puedes decir algo. Tiene ahora ella el micro cerrado, creo. A ver, entonces, vale. No te preocupes, Loreto, déjalo. A ver, vamos a hacer, yo lo único que puedo hacer, si lo tienes activado. Vale, no te preocupes, Loreto. Lo único es que me vayas tú haciendo las consideraciones de ellos. Como yo no veo el chat, no sé por qué, seguramente algo no habré hecho bien, ¿vale? Entonces, si tú me vas diciendo las preguntas que ellos pueden hacer, más o menos, por las observaciones que hacen, pues así menos lío, si te parece.
Por ejemplo, me gustaría que cada uno de ellos, ya sabemos el nombre, pero que nos dijese en una frase qué hace y si tiene alguna experiencia o formación de Design Thinking. Simplemente con que diga sí o no, formación o experiencia. ¿Y a qué se dedican? ¿Quieres saber un ¿Y a poco qué cuál se es dedican? Claro, si para tienen algún situarnos un... proyecto empresarial o... Efectivamente, efectivamente, para ver, para situarnos un poquito, ¿vale? Y conforme terminen ya empezamos. Espérate, Cala. Yo os veo y os escucho. Alejandra, ahora ya no os escucho. Alejandra, me cachis de la mar, ¿qué he hecho contigo, pobrecita mía? Pues creo que... Mierda. Reiniciar audio. Se supone que Alejandra ya deberías oírnos. No lo oímos. Buenos días, estoy creando una tienda online de productos Zero Waste, Mayumi. No tengo formación ninguna en Design Thinking y os escucho perfectamente. Otra persona que no veo bien su nombre. Saludo a todo el grupo. Mi nombre es Azul. Tengo muy verde en marketing digital y comunicaciones virtuales. Mi trabajo directamente relacionado con la promoción de la salud, la familia, la ecología y la ecología, de donde nace el documental criaturas.org, fruto de la financiación colectiva. Mari Carmen, diseñadora gráfica y fundadora del estudio de diseño sostenible Hoy es el Día. Buenos días, Mari Carmen, que a ti sí te conozco. Sin formación específica sobre Design Thinking, sí sobre diseños de proyecto y de impacto. Has dicho sin formación específica. Específica sobre Design Thinking. Vale. Elena también nos dice que ninguna de las dos experiencias. Ana Pérez, soy estudiante y me interesa saber sobre este ámbito. Más. Venga, que faltáis alguno. A ver. Estoy emprendiendo con una plataforma de consentimientos online y sin conocimiento de Design Thinking. Este es que los nombres no los veo enteros. No te preocupes. Soy Susana, emprender un proyecto de desarrollo personal para mujeres. No sé nada de Design Thinking. Ruth, ninguna formación de Design Thinking y un proyecto de agencia de viajes online, orientada al turismo responsable o sostenible. Ana, tampoco tengo formación en Design Thinking y mi proyecto es crear escuela online de meditación y gestión de estrés. Tenemos a Paloma, que es arquitecta y sabe algo de Design Thinking por amigas diseñadoras de producto, pero le interesa mucho para incorporarlo a su trabajo. Paula es estudiante y no tiene información, pero le interesa mucho. Ana Rosa está interesada en el tema, pero tampoco tiene formación en Design Thinking. Muy bien. Pues, dicho todo lo cual, y teniendo en estos momentos 17 espectadores, Pedro, si quieres, pues empezamos la ponencia de hoy, cómo crear ideas y oportunidades de negocio innovadoras con Design Thinking. En tus manos lo dejo. Muy bien, pues muchas gracias, Loreto. Ya he tomado nota de que, a ver, un segundito, la pantalla se ve bien, ¿verdad? Es que... La pantalla en estos momentos ahora estamos viendo el contenido. Vale, perfecto. Fijaros una cosa. He tomado nota de lo siguiente. Prácticamente casi nadie tenéis idea de qué es esto del Design Thinking o que tenéis claro que os puede ser útil para vuestro negocio. Pues vamos a intentar que los conceptos básicos los tengáis claros y que seáis capaces después de hacer ejemplos o que discutamos sobre algunas partes que os puedan interesar un poquito más en la segunda parte de la jornada. ¿De acuerdo? Fijaros, este es el contenido de la sesión que vamos a ver hoy. Vamos a intentar que, aunque no estamos todos juntos en una aula
presencial normal se haga un poquito ameno y haré 2 o 3 paradas a lo largo del contenido, pues para ver un poco vuestras dudas que a través de Loreto vamos a poder pues vosotros preguntarme y yo contestar. Fijaros, estos son los puntos del contenido, como os decía, del programa. Por un lado, quiero de manera inicial dejar 5 cosas claras, que para mí son importantes. Luego vamos a ver un poco los aspectos fundamentales del Design Thinking, una serie de principios, el proceso de cómo funciona, y luego vamos a entrar en cada una de las principales partes de ese proceso, viendo en cada una pues por un lado en qué consiste, cómo debemos de ejecutar con ella y cuáles son las principales herramientas que se están utilizando, ¿de acuerdo? No van a ser todas las que veamos, más que nada por el tiempo que tenemos. Otra cosa os voy a decir, al final no es necesario que sepáis de Design Thinking o no debe de ser necesario que sepáis previamente de esto para que salgáis con el objetivo que yo creo que nos podemos marcar de que tengáis claro qué es, para qué sirve y cómo lo podríais aplicar un poquito a vuestro negocio o vuestra actividad, ¿de acuerdo? Fijaros, estas son las 5 consideraciones que yo quiero hacer primero que nada. ¿Qué es y para qué sirve? Ahora veréis esto del Cinefin, las 3 lentes y 2 aspectos más. Bien. Es una metodología de ideación y de resolución creativa de problemas que se centra en las personas y que lo que trata de hacer es analizar a las personas, sus inquietudes, lo que les duele, lo que les preocupa, lo que quieren, sus necesidades reales y entendiendo que forman parte de un entorno y que se desarrollan dentro de ese entorno y en base a eso, de alguna manera, lo que va a pretender es identificar problemas, generar ideas que nos ayuden a solucionar esos problemas y a través de la experimentación ir acoplando nuestros productos o servicios o las soluciones que vayamos generando a la solución de los problemas de un tipo determinado de personas con el que vayamos a trabajar, ¿vale? Como no tenéis mucha formación del tema, dos cosas más. Esto surge, no es algo, se está utilizando desde hace unos años mucho, en muchos entornos, en entornos sociales, en entornos empresariales, lo utilizan empresas grandes, empresas pequeñitas, se utiliza incluso en la vida personal, ya veréis. Inicialmente surge en Stanford, en la Universidad de Stanford en los años 70 del siglo pasado, y realmente quien lo impulsa es una consultora que trabaja en desarrollo de producto que se llama IDEO, que es americana, que está en Silicon Valley y que por allí cerca, y que de alguna manera veréis que lo que hace es no solo coge la enseñanza de Stanford, que lo que pretende es para diseñar productos, y esto lo entenderá nuestra arquitecta por su experiencia o conocimiento previo, no solo lo utiliza, lo coge para poner al cliente en el centro, diseñar en torno a él, que es lo que básicamente estaba haciendo Stanford, y luego le añade 2 condimentos más que vamos a ver ahora. Dice, es importante a la hora de analizar esas situaciones que tengamos en cuenta la tecnología, lo que hay y las tendencias que van a venir, y es importante que tengamos también inputs, que recojamos información de los beneficios o que pueda aportar como negocio, esa solución que vayamos a aportar. Quiero que veáis dos pequeños vídeos, cada uno de 2 minutos, que espero que nos ayude a centrarnos un poco en la idea y a ver alguna aplicación en entornos muy diferentes. En un entorno de una emprendedora
y en un entorno de una empresa internacional grande, ¿vale? Que incluso después comentaremos. Ahora lo que voy a hacer es, para poner estos vídeos, voy a tener que salir de la pantalla completa, entrar en los vídeos, pero creo que vale la pena. Ahora me diréis, ¿de acuerdo? Si alguien, pensar una cosa, si alguno de estos vídeos no los vieseis bien porque la señal no fuera muy estable donde estéis, no pasa nada porque la sesión se está grabando y luego lo vais a poder tener a vuestra disposición también, ¿de acuerdo? Vale, fijaros, este pequeño vídeo primero es como si hubiésemos aplicado el Design Thinking, entenderlo todo entre comillas, entender el concepto general, a lo que es el desarrollo del producto. Y además con una experiencia que ya veis que inicialmente la impulsora es una persona y ha trabajado el tema con su novio dentro de un proyecto de emprendimiento que fue galardonado y tal. Fijaros cómo surgió la idea. Lo que ha hecho ha sido, por decirlo así de una manera muy sencilla, y es lo que quería que os quedaseis en este primer tema, es observando la realidad, observando al cliente para el que después ha estado adaptando y desarrollando un producto. Observando al niño que está cenando con sus padres con una escayola y que todo le picaba, por decirlo así. ¿De acuerdo? Vamos a intentar ahora ver si podemos ir a ver este otro vídeo. Loreto, seguimos ahora con la transparencia, ¿se ve? Perfecto. Bien, he querido hacer esta introducción, aunque hayamos estado entrando y saliendo, luego pondré más adelante, en la próxima hora prácticamente, 2 vídeos más de este estilo. Pero fijaros una cosa, esto es una gran empresa y lo han utilizado para 2 cosas fundamentalmente. Por un lado, como una reflexión y una ideación de lo que será su visión a futuro. En esto lo están utilizando empresas grandes mucho. Empresas grandes de primer nivel, a nivel internacional, ¿vale? Y por el otro lado, lo han utilizado, ellos lo han utilizado, en vez de para desarrollo de producto, que era el primer vídeo, lo han utilizado para mejora de servicios. Yo no sé si alguno de vosotros hace algún tiempo ibas a IKEA, bueno, y terminabas la vuelta que no podías, no tenías en los últimos años que ella ha comentado, en esa mejora del servicio al cliente, que les está dando muy buen resultado. Inicialmente la cometen, entre otras cosas, porque le habían bajado las ventas en varios sectores. Y incorporan mejoras, por poneros un pequeño ejemplo, y con esto termino, como generar pasillos que permitían que no tuvieras que hacer todo el recorrido, que era una de las estrategias anteriores de IKEA, para pasar de unas secciones a otras. Esto lo que hace es que al final uno no tiene que pensar que tiene 2 horas como cliente, porque si no, no va, porque le va el recorrido que te obligaban a hacer, le ocupaba 1 hora entera, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, luego otra cosa que creo que es importante que tengamos claro antes de empezar a ver cómo trabajar con ello, es en qué entorno, en qué situaciones el Design Thinking nos es útil. Fijaros, esto es un sistema de clasificación que establecieron, además esto se estableció curiosamente en la Guerra Fría, lo estableció la CIA y tal, y diferenciaban como 4 grandes entornos o situaciones en las que ocurrían los problemas. Y así diferenciaban lo que son problemas simples. Imaginaros, estamos en una habitación y de pronto se apaga la luz. Pues seguramente será porque o se ha fundido el fusible o ha saltado algún plomo. Es decir, problemas en los que A implica B es algo muy simple y de lo que ya tenemos información previa, ¿vale? Ahí lo único que tenemos que tener es un poco, pues, un manual de cómo actuar en los 3-4 pasos básicos. Eso sería un entorno simple. Ahí estamos hablando
de modelos que son predecibles y donde hay información previa. Ahí el Design Thinking, igual que el Lean Startup, no tiene ninguna utilidad, no nos hace falta, no se mueven bien en esos entornos. Otra cosa es que, por ejemplo, vamos por la carretera y se nos estropea el coche y puede ser sin saber nosotros de mecánica, pues porque le falta gasolina, porque el radiador se ha estropeado, porque se ha estropeado el ventilador, un conector del motor, cosas que realmente pueden tener no una o dos posibles soluciones, sino varias más, pero donde de alguna manera nosotros no, pero el que está metido en mecánica sí que tiene claro, es un entorno donde sí que tenemos información previa, ¿vale? Esto es un entorno donde se pueden dar problemas complicados, pero donde la solución es sencilla. Y hay algunas metodologías como el Lean Manufacturing, pues puede tener sentido, pero en ese tipo de entornos donde de alguna manera tenemos información previa y también son predecibles las cosas, ahí tampoco tiene sentido ni el Lean Manufacturing, ni el Lean Startup, ni el Design Thinking, que son metodologías, como sabéis, ágiles y modernas. Vámonos al tercer ámbito, al ámbito de lo complejo. Cuando queremos sacar un producto nuevo a la calle, cuando estamos en un sector en el que lo que estamos haciendo no tiene información previa o no son cosas como muy establecidas o estandarizadas, donde lo que son o se llaman los modelos de planificación en cascada, pues si yo voy a hacer un edificio ya sé el hormigón, qué anchura le tengo que poner en función de la altura del edificio, etcétera, etcétera. So, luego, si queréis más información, nuestra arquitecta que nos ponga un buen ejemplo, ¿vale? Es decir, cuando no hay una información previa, cuando el entorno es un entorno donde hay mucha incertidumbre, ahí es donde tiene todo su sentido trabajar con Design Thinking. ¿Por qué tiene todo su sentido trabajar con Design Thinking? Igual que con Lean Startup para otras cosas. Pues porque realmente hay lo que vamos a hacer es, en un entorno donde hay incertidumbre, donde sobre lo que queremos hacer no tenemos una información previa suficiente, lo que vamos a hacer es trabajar con la experimentación, intentando buscar posibles problemas y ideando posibles soluciones y probando con el propio cliente, ajustando esas posibles soluciones con el propio cliente. En el mundo de lo caótico, pues ya cuando son temas que están entre uno y otro de mucha incertidumbre, sigue teniendo sentido. Cuando te vas a lo caótico, pues ya no es lo único que se debe utilizar, ¿vale? Fijaros esto. Al comienzo comentaba yo algo de esto cuando decía que lo que hizo IDEO fue añadirle la parte de tecnología de la empresa. Cuando vamos a hablar o a trabajar con Design Thinking, tenemos que tener en cuenta esto que tenéis aquí. Primero, vamos a empezar por el cliente, por su entorno, por aquellos para los que vamos a trabajar, ¿vale? Y vamos a investigar sobre lo que sucede y sobre lo que le sucede a él y a su entorno, pero aunque empecemos por aquí, para intentar tener nuestra solución el máximo impacto, ¿vale? Debemos de tener en cuenta dos aspectos más. Por un lado, los aspectos de avances tecnológicos. ¿Por qué? Pues porque son muy significativos y están afectando a prácticamente la gran mayoría de las actividades humanas que se desarrollan. Y entendido no solo como la tecnología que ahora hay, sino con las tendencias de lo que nos va a venir, ¿vale? Y por el otro lado, hemos de entender que cuando diseñamos un producto, el producto también tiene que tener un engarce en el mercado, tiene que ser viable, tiene que ser escalable en cierta dimensión. Luego, para los que estáis haciendo algunos temas de web, si queréis, hablamos un poco de escalabilidad, ¿vale? Esto yo creo que se entiende y si no, ahora después en la parada que hagamos me comentáis. Fijaros,
nuestras actitudes cuando trabajemos con el Design Thinking, que veréis que es una cosa muy sencilla, pero que debemos de ser metódicos, es un método de trabajo. Tenemos que tener en cuenta, yo creo que estas cosas básicas que tenéis aquí. Mente de principiante, querer explorar, querer aprender. Esto es fundamental para identificar cosas en los demás. ¿De acuerdo? Mente de principiante, no tener la carga de prejuicios o de forma de ver las cosas que podemos tener prefijada cada uno de nosotros. Hemos de intentar salir de nosotros mismos para entender a los demás. Es lo que se llama la empatía. Y para entenderlos no tenemos que juzgarlos y tenemos que verlos con una mente como limpia, hacer tabla rasa. Para quien le cueste un poco, aquí es muy importante saber escuchar. ¿Vale? La capacidad de frustración también es importante porque al final en cualquier proceso científico de experimentación hay que hacer las cosas una y otra vez. Nos acercamos al problema haciendo, por decirlo así, ensayos de prueba y error, lo más rápido posible, lo más fácil posible, lo más pronto posible, pero tenemos que entender que todo lo que ponemos encima de la mesa no va a salir y no va a salir bien. Tenemos que querer experimentar. Fijaros, este tema es muy importante. Hay veces que en las experiencias o el trabajo que queramos tener, pues lo vamos a tener que afrontar solos, ¿de acuerdo? Pero siempre que veréis por el tipo de proceso metodológico que se sigue, que siempre que se pueda trabajar, por lo menos algunos de los aspectos clave que veremos ahora, en equipo es mejor. En equipo y, si es posible, multidisciplinar, donde haya distintos enfoques, donde a lo mejor no solo esté el enfoque de un desarrollador de producto, sino de una persona de marketing o de una persona de psicología o de antropología, es decir, donde se crucen distintos enfoques y otro de tecnología. Esto es lo ideal. De ahí hacia atrás, lo que no debemos es dejar de utilizar esta metodología simplemente pues porque no estamos los cuatro que nos hace falta. No, podemos trabajar desde nosotros solos, pero que sepamos que siempre que podamos trabajar en grupo, siempre que podamos además hacer que ese grupo sea variado, el resultado va a ser más enriquecedor. Mirad, aquí quiero que veáis la parte de la derecha ahora. Al final, cualquier producto o servicio hace tres cosas para todos nosotros. Cualquier producto o cualquier servicio que adquirimos, que utilizamos. Por un lado, tiene la dimensión funcional, es decir, si yo tengo una lavadora, pues una cosa que me hace es lavar la ropa, ¿vale? Una tienda online pues tendrá que vender un tipo de productos. Una casa, pues dependiendo de la casa que sea, primera vivienda, segunda vivienda, tendrá que cumplir unas funciones básicas, ¿vale? O sea, parte de lo que yo estoy adquiriendo son esas funciones básicas. Pero después hay otra dimensión emocional, es decir, si al final yo tengo la lavadora y me permite lavar con más rapidez o más veces la ropa, me permite hacer esto con mayor comodidad, ahorrar tiempo, todo eso son dimensiones emocionales que además a mí me va a permitir que al margen de lo que sería su función básica de lavar la ropa, tenga otros valores añadidos, ¿vale? Y luego, por el otro lado, es que me va a permitir pues, ir limpio y que socialmente esté mejor aceptado, por decirlo así. ¿De acuerdo? Esas tres funciones en todo producto o servicio las tenemos que tener en cuenta. En unas soluciones pesarán más unas que otras, pero las tres son clave. Y todas esas nos dan respuesta de para qué lo quiero, para qué lo adquiero yo el producto. ¿Vale? El por qué he adquirido ese producto, eso está relacionado con lo que es el origen del problema. Esto ahora os parecerá un poco así como
como que parece que tengan que ser dos cosas iguales, separarlas, porque tendremos que trabajar teniendo en cuenta para qué quiero yo ese producto y el por qué lo he adquirido. Y luego hay una cosa que os pongo debajo, es que al final hay cosas que la gente no dice, hay cosas que son que utilizamos porque son una respuesta a algo que no está directamente solicitado por la gente. Eso es lo que se llaman insight. Eso es como si una vez que tengamos claro para qué y por qué, tengamos que ver qué hay un poquito más allá. Eso nos ayudará a dar saltos cualitativos en las soluciones que vamos a aportar. Otra cosa muy importante. Esto, aunque es un principio financiero, en innovación en general es muy interesante y nosotros tenemos que tener claro dos cosas. Lo del principio financiero es lo de abajo, no lo de arriba. Es decir, diversifica el riesgo. Hay veces que tenemos que trabajar un problema centrados en una solución, pero ya veremos que al final del proceso que prototiparemos, que acercaremos y testaremos esa solución con el cliente, a lo mejor vale la pena que no vayamos solo con una opción o con un prototipo, si nos es fácilmente solucionable, porque nos ayudará a diversificar el riesgo. Y aunque en muchas ocasiones muchas de las soluciones o de los productos o de las ideas que tenemos parece que sean hijos nuestros y que nos han costado un buen esfuerzo llegar a ellos, y es muy importante que no nos enamoremos de ellos. Es muy importante que en un momento, más adelante, si no tienen un encaje con la solución, con el cliente, o esa solución no tiene un encaje con el cliente, que seamos capaces de echar hacia atrás, mejorar lo que tenemos, cambiarlo y después volver a salir. Otra vez a testar o ajustar nuestra idea inicial variada con el propio cliente. Esto es muy importante. Y esto es importante, yo creo que hagamos lo que hagamos. Fijaros otra cosa. Principios del design thinking. Si ahora recordamos los dos vídeos que hemos visto, las personas están en el centro. Las personas en este caso son el cliente a quien queremos dirigir nuestra solución. En el caso de la escayola impresa en 3D, la referencia era el niño, y en el caso de IKEA, la referencia para buscar información, para mejorar lo que hacemos, es el cliente, no son los trabajadores. Los trabajadores nos tienen que ayudar a generar y acercarnos más y mejor a las soluciones que le damos al cliente. Esto Mercadona desde hace muchos años, lo habréis oído seguramente, pues porque es algo que es muy comentado. El señor Roche dice desde el principio que el jefe es el cliente y ellos trabajan muchas cosas en torno al cliente. Y las trabajan para que el negocio vaya bien, crezca y con el paso del tiempo, en vez de tener un cliente, uno tenga tres, por decirlo así. Fijaros en esto. Cuando luego vayamos a ver el design thinking, cómo desarrollamos ciertas cosas, tendremos dos temas. Haremos las cosas visuales y contaremos historias con los principales mensajes de nuestro proyecto. Esto tiene dos motivos básicos. Por un lado, nos ayudan a transmitir lo que queremos, es decir, es mejor para los demás, nos ayudan a facilitar el que los demás entiendan nuestro nuevo producto o nuestras nuevas mejoras en productos o servicios que desarrollemos. Y cuando hacemos las cosas visuales, lo que nos permite es que más fácilmente podamos unificar criterios con el resto del equipo de trabajo con el que estamos actuando. Incluso nosotros mismos, cuando uno está solo, y ahora después veréis, en Design Thinking se utilizan mucho los paneles, los murales, bien se trabajen con herramientas informáticas o bien se trabajen offline
sobre paredes, sobre cristales, pegando posits. Ahora después veréis el porqué. Pero os decía, incluso cuando estamos todos trabajando una idea, sí la idea se ve mejor. Pero es que cuando está uno trabajando, si tiene toda la información ahí, también la ve mejor. ¿De acuerdo? Tendremos otra cosa más. Queremos aprender en el proceso. Fijaros que os decía que tenemos que ir experimentando. Entonces, arrancaremos las cosas, idearemos y una vez que tengamos claro las ideas y vayamos a desarrollar nuestros productos o servicios o mejorar las características de productos o servicios existentes, lo que haremos será construir para pensar. ¿Esto qué quiere decir? No nos vamos a tirar 3 meses valorando cosas, sino que lo que vamos a hacer es hacerlas suficientemente bien para que sean comprensibles y tengan un valor inicial para aprender con el cliente. Y con el cliente iremos construyendo. Cuanto antes hagamos esto, que se llama prototipar, y testar con el cliente, lo que nos hará es que el ciclo se acorte. Decía, no, hago un salto, la directora de marketing que hemos visto de IKEA decía, nosotros antes teníamos ciclos de diseño de 18 meses, de diseño y de producción de 18 meses. Hoy los hemos acortado porque la agilidad es un valor. Pues nosotros igualmente no podemos estar con nuestras iniciativas. Lo que no debemos es de hacer salir mal porque queramos salir pronto, pero lo que no debemos de hacer es invertir tanto tiempo, tantos recursos y salir tarde, porque muchas veces lo que estamos haciendo es, especialmente en proyectos de emprendimiento o en mejoras de productos, es llegar tarde al mercado. Actuaremos pronto, prototiparemos y testaremos para aprender y colaboraremos dentro del proceso, como yo os decía antes, si es posible, con un equipo multidisciplinar. Ahora ya entramos en lo que sería el proceso del Design Thinking, ¿de acuerdo? Fijaros, esto lo vais a poder ver representado de distintas maneras. Esta es una que a mí me parece muy gráfica y que marca las distintas fases que tiene el proceso, ¿de acuerdo? Vamos a tener una parte de exploración, una parte de reflexión, de generar ideas, y de esas ideas luego veremos cómo las seleccionamos y prototipamos, pero entendiendo que lo que estamos haciendo es, primero, tener claro cuál es nuestro reto. Si ya lo tenemos, fenomenal. Si no, tenemos que averiguarlo. El reto va a ir referido a por ponerle foco ahora, a trabajar sobre un problema que tiene una colectividad, unas personas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que haremos será establecer y entender el contexto en el que se mueven estas personas. Esto es lo que se llama empatizar, ¿vale? Luego lo que veremos es que haremos una observación y un análisis de las personas y de sus comportamientos, de lo que hacen, y algunas cosas más que ahora después os iré explicando, ¿vale? Dentro de su entorno. Veremos también cómo utilizan nuestra solución, cómo utilizan otras soluciones que pueden ser sustitutivas de la nuestra o que la nuestra puede ser sustitutiva de la de ellos. Luego lo que vamos a hacer es revisar el reto que inicialmente nos movía para ajustarlo un poco, para poder trabajar más con él, ¿de acuerdo? Sobre ello lo que haremos es idear soluciones, buscando que sean creativas. Haremos también una selección de soluciones con las que luego prepararemos prototipos que testaremos con el mercado. Ahora después, fijaros una cosa, quiero que esta transparencia, que la vais a ver ahora, os la voy a explicar de otra manera. Cualquier duda que tengáis aquí en el momento de parada que hagamos, ahora después, quiero que lo que no entendáis, pues no anticipéis, lo vamos a ver después, pero sí que lo vayáis entendiendo.
Esto, fijaros en el gráfico, así las rayas que hay debajo. Al final es como conforme vayamos entrando, empatizando, conociendo el entorno, observando a las personas, conociendo qué es lo que quieren, qué necesitan. Es como si fuésemos en una ensanchando, en un proceso de divergencia, ¿verdad? Y al final nos encontramos con una cantidad de información que iremos filtrando poco a poco para llegar a soluciones óptimas. Fijaros otra cosa. Conforme avancemos en el proceso, puede ser que tengamos que ir hacia atrás, especialmente en la parte final, desde las ideas, los prototipos y sobre todo al testar. Es decir, cuando probemos cosas con nuestros clientes actuales o futuros, lo que nos vamos a dar cuenta es si el encaje está bien, si tenemos que retroceder hacia algún sitio, y lo que aquí veis como un proceso lineal, los saltos pueden ser, ¿cómo se llama?, saltos de rana. Es decir, no tienen por qué ir a la fase anterior. Puede ser que al testar el producto nos demos cuenta que tenemos que redefinirlo un poco mejor, la idea que teníamos, o que ideas que habíamos dejado atrás, pues podemos retomarlas, ¿vale? Quiero deciros otra cosa. Esto al final tiene como una primera parte que es muy analítica y una segunda parte que tiene más que ver con la parte de la ideación y con la parte de la creatividad. Pero es muy importante que las primeras fases las hagamos bien, ¿vale? En algunos sitios veréis que hay, entre lo que pongo yo aquí, fijaros, inspiración, idea, hay como un doble rombo. ¿Por qué? Pues porque hay procesos en los que estamos generando información y son divergentes, luego lo que estamos es sintetizando y concretando esa información y es convergente, y después generamos todas las ideas que podamos que tengan sentido y es divergente, y después las seleccionamos las mejores y vuelve a ser convergente. No quiero entrar demasiado porque como en algunos aspectos por el bagaje previo que tenéis, que yo creo que es preferible que no me cierre demasiado en las ideas, o sea, que no dé demasiada información para no marearos, ya que no estáis muy puestos en este tema, ¿vale? Esto hasta ahora espero que se entienda bien. ¿Se entiende bien por ahora, Loreto? No sé si te tengo por ahí. Por aquí estoy y abrimos un turno si quieres para que la gente, si quiere decir algo a través del chat. Termino un comentario con esta transparencia y ya abrimos ese turno. Mientras tanto, si queréis, fijaros, al final lo que vamos a hacer es descubrir cosas de la gente, del entorno, de lo que les preocupa, de lo que necesitan, de la tecnología, de todo en general, ¿vale? Luego veremos más información de cada una de las partes. Después iremos recortando o filtrando la información, ¿de acuerdo? Para después definir una estrategia para desarrollar cosas. Yo me pararía, como tú dices, aquí y a ver hasta ahora cómo está yendo un poco el tema. Si se está entendiendo, si no, y qué dudas os surgen de lo que hemos visto hasta ahora. Si todavía seguís ahí, claro. Sí. Parece que siguen. Dejamos unos minutitos por si quieren poner todo claro, me dicen por aquí. Todo claro, ¿verdad? Hasta ahora no tiene por qué haber demasiado problema. Esta es una metodología de trabajo que es sencilla, Lo que tenemos que tener cuidado es, teniendo clara la idea general, ahora veremos cómo actuar en cada una de las partes. Vale. ¿De acuerdo? Pues si quieres continuar, me van comentando que se sigue con claridad, que no hay dudas y que muy interesante. Pues muchas gracias, especialmente por esto último. Fijaros, vamos a ver. Vamos a entrar en lo que sería la primera parte, la parte de inspiración, donde lo que vamos a hacer es trabajar sobre
entender y observar. ¿De acuerdo? En esta fase de inspiración os he metido ahí 3 frases para que la tengáis clara, aunque algún concepto suene repetitivo. La clave está en aprender directamente de las personas para las que diseñamos las soluciones. Una cosa es que nosotros tengamos un presentimiento, tengamos una intuición, creamos que esto le pueda encajar a alguien. Vale, eso está muy bien, pero ahora lo que tenemos que ver es si verdaderamente eso es algo que le encaja, que lo necesita y que lo vive conforme estamos pensando nosotros que lo va a vivir. ¿Vale? Tenemos que tener claro el reto, tenemos que definir que ese reto no sea ni demasiado amplio. Por ejemplo, cuando trabajemos sobre un problema o sobre un reto de mejora, trabajar sobre, por poner un ejemplo exagerado, eliminar el hambre del mundo. Pues, hombre, es un buen reto, es un gran reto, pero es un reto muy amplio, ¿vale? Que nos puede hacer perdernos. Cuando se trabaja con retos grandes, lo que se hace es trocearlos, ¿vale? En retos más pequeños para que puedan ser más fáciles de afrontar. Pero ojo con otra cosa, que el reto no sea tan concreto y tan específico que al final esté limitando las opciones con las que nosotros podamos actuar, ¿vale? Pues, ¿cómo puedo mejorar el menú de no sé qué en restaurantes del polígono no sé cuántos? Es decir, hacerlo muy concreto vamos a poder utilizar el mismo proceso del Design Thinking y vamos a poder mejorarlo, pero la capacidad de crear opciones va a ser más limitada que si ese objetivo es manejable, ese reto es manejable y no es especialmente constreñido. ¿De acuerdo? Una vez que descubramos cuáles son las necesidades reales de los usuarios, tenemos que entender bien sus verdaderos problemas. Lo que yo os decía de los insights, los anhelos, los pain. Esto lo podéis oír hablado de distinta manera. ¿De acuerdo? Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es algo. Aquí hay una frase muy conocida y es que decía Henry Ford: si hubiera preguntado a mis clientes qué querían cuando desarrolló o inventó el coche, pues le habían dicho que un caballo más rápido. Es decir, las personas, primero, no siempre hacen lo que dicen, no siempre siguen lo que se les dice. En muchos de los casos, incluso tú puedes creer que hacen unas cosas y cuando vas y estás trabajando con ellas, te das cuenta de que hacen otras diferentes. ¿De acuerdo? Si pasásemos más tiempo con algunos de nuestros amigos, nos daríamos cuenta que cosas que ellos nos pueden decir, pues no son exactamente así, y cosas que nosotros podemos pensar de ellos tampoco son exactamente así. Por poner un pequeño ejemplo. ¿Esto qué significa? Nos vamos a basar en la observación de los comportamientos. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para sacar esos insights de los que yo os hablaba antes. ¿De acuerdo? Para poder saber un poquito lo que no nos están contando y que es importante para ellos, buscar un poquito más allá. Van a haber cosas que las personas nos van a decir que van a ser directas y nos van a permitir mejorar nuestro producto o desarrollar nuestro producto. Pero debemos de intentar en este proceso que vamos a hacer de inspiración, además, cuando ya tengamos eso claro, intentar ver un poco más allá. Ahora veréis cómo se hace eso. Las principales acciones que tenemos que hacer en esta fase. Primero, tener claro el reto. Si no lo tenemos claro, tendremos que trabajar un poco ese reto, aunque luego lo redefinamos. Después, definir para quién vamos a trabajar. El arquetipo. El arquetipo son la información básica. Esto no es el mapa de empatía que luego veremos, ¿vale? O sea, unas características básicas del tipo de cliente para el que voy a querer desarrollar esa solución o para el que estoy dirigiendo mis productos o servicios, ¿vale? Tengo que entender el contexto. Y entender el contexto significa que voy a tener
que salir a la calle después, entrevistar, observar, ver cosas que deben de estar previamente planificadas. Esto sí que es importante. Esta parte, yo os decía, hay dos partes, una más analítica y otra más creativa. Estamos dentro de la parte analítica. O sea, si nosotros vamos sin definir las preguntas que le vamos a hacer a entrevistar a personas, si vamos sin tener claro qué queremos analizar, seguramente la cantidad de información que vamos a sacar es mucho menos que si eso lo hacemos de forma planificada. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener claro para quién vamos a dirigir nuestra investigación, tenemos que tener claro y entender el contexto, reflexionar sobre ello, tener en cuenta las posturas habituales y las extremas. Hay veces que decimos, no, como nos vamos a dirigir a un cliente tipo, pues vamos a ver qué nos dice ese cliente tipo, ¿vale? Pero no veamos solo si estuviéramos una campana de Gauss, no veamos solo la parte del centro, veamos también las de los extremos, porque muchas veces nos hace entender situaciones más allá de lo que nos cuentan la gente que está en el centro. Tenemos que ver si vamos a entrevistar, a quién vamos a entrevistar. Ahora os explicaré algo más de esto. ¿Qué tenemos que preguntar? ¿Cómo vamos a acceder a ellos? Tenemos que investigar. Investigar supone que tenemos que documentarnos sobre ese problema, saber qué sabemos, qué no sabemos, tirar mano de informes, de Google, de informarnos también sobre las tecnologías, como os decía antes, que se están aplicando. Imaginarnos que estamos intentando hacer una solución o mejorar unos servicios para una cadena de hoteles o para algunos de vuestros proyectos de emprendimiento. Tenemos que ver qué sabemos, tenemos que ver qué queremos saber de ese entorno, tenemos que saber cómo puede afectar la tecnología que se está desarrollando o utilizando en nuestro entorno. Tenemos que ver, que no solo entrevistar a las personas directamente implicadas, sino a lo que se denomina los stakeholders, a las personas que están en el entorno inmediato y a los expertos, ¿de acuerdo? A los que saben de un tema concreto que para nosotros es sensible, ¿vale? Y luego hay otro tema que es muy importante y es la investigación de analogías, ¿vale? Las analogías es cosas que son trasladables a mi entorno o a mi sector, pero que se están utilizando en otros sectores. Por ejemplo, esto además, quiero hacer un inciso, esto además, cuando utilizamos tecnología o hoy en día, es muy importante hacerlo porque muchas de las innovaciones disruptivas se están consiguiendo, están entrando en mercados como una aplicación en unos mercados de tecnologías que ya existen y que se están utilizando en otros mercados. Así llega, por ejemplo, Uber al mundo del taxi, ¿vale? O cualquier otra, o Airbnb también en el tema de los hospedajes, ¿de acuerdo? Utilizando tecnologías que como análisis analógico ya se estaban desarrollando en otros sectores cercanos o con algunos funcionamientos extrapolables, ¿de acuerdo? Os decía, hay que analizar el entorno, los comportamientos, la tecnología, las tendencias del mercado, la competencia, qué está haciendo, qué se está haciendo por productos o servicios en los que ocupen un hueco que nosotros queramos ocupar, o cómo está solucionando la gente sus pains, sus dolores, ¿de acuerdo? Y aquí, fijaros, se pueden utilizar muchas técnicas. Yo quería hablaros sobre todo de tres. Una, el shadowing. El shadowing se utiliza mucho, tiene un nombre muy raro y es un tema muy sencillito. Y es que imaginaros que queremos hacer un estudio para un supermercado, ¿vale? Una cadena de supermercados. Y queremos ver, pues, cómo almacena la gente y cómo utiliza algunos de los productos que estamos vendiendo.
¿vale? Esto además os lo pongo como ejemplo porque se utiliza mucho. Y lo que hacemos es coger una familia tipo y nos vamos a estar con ellos 1, 2, 3 días o un día en distintos sitios para ver su funcionamiento. Es decir, o imaginaros que tenemos unos vendedores en la calle y que queremos ver cómo lo están haciendo. El shadowing lo que hace es no interfiere en lo que están haciendo los clientes o las personas que vamos a analizar. No interfiere en ello. Lo que hace es ver cómo se comportan, ver qué es lo que hacen. Os recuerdo, no solo lo que pueden pensar o decir, ver cómo se comportan y qué es lo que hacen. Y verlo en su entorno directo, donde se están moviendo. Eso es el shadowing. Y eso es muy práctico. Muy práctico para ver cómo utilizan los espacios, cómo utilizan los productos, cómo, por ejemplo, para desarrollar packaging, muchas veces es muy importante para desarrollar packaging, para ver los volúmenes de nuestros productos o servicios, para ver las necesidades concretas que pueden tener el usuario en función del uso que se le esté dando en el entorno en el que se le está dando. Si hacemos unas lavadoras estupendas, enormes, pero fabulosas, y las queremos vender en Japón y no nos damos cuenta de que allí los pisos son súper pequeñitos y una lavadora estupenda ocupa como 4 veces la que ya tienen, pues habremos podido solucionar o nuestro producto podrá solucionar el aspecto funcional que estábamos hablando. Pero desde luego en el emocional que estábamos hablando antes, nos dirán que seguramente no, pues porque le ocupará una cantidad de espacio muy amplia, ¿vale? El arquetipo de cliente. No vamos a, fijaros, os he puesto aquí, hay muchos programas de software, luego veremos, que tenéis para definir y para ayudaros a realizar desde recorridos de clientes, arquetipos de cliente, donde vais a poder hacer lo mismo que se puede hacer en los murales que tenéis aquí en la parte de arriba, ¿vale? Pero en programas informáticos que muchos de ellos podéis utilizar gratis, ¿vale? En versiones básicas. Esto nos permite poder trabajar a distancia con la gente, ¿vale? El arquetipo es una imagen básica de cuál es nuestro cliente, donde vamos a intentar visualizarlo poniendo fotos, viendo un poco sus datos básicos y que después de desarrollar entrevistas con ellos, lo que haremos será mejorar la información inicial de esos arquetipos. El arquetipo nos dice a quién tenemos como cliente, qué características básicas tiene para dirigirnos a él. Y luego lo que vamos a ver después de las entrevistas es toda esa información de calidad que hemos recogido, cómo la plasmamos. Otra cosa es los recorridos de cliente, ¿vale? Aquí he querido que tengáis un ejemplo muy básico, pero que nos ayuda también en la definición y en ver cuáles son los puntos críticos que tenemos que tener en cuenta de nuestros productos o servicios. Y por el otro lado, aparte de ver los puntos críticos, los touch points, aparte de eso, vamos a poder analizar también el uso que se hace en nuestros servicios o las necesidades que se tienen por parte del cliente, viendo un poco cuál es su recorrido y qué le importa a él en cada parte de ese recorrido. ¿De acuerdo? Cuando ya está este mapa este ejemplo de recorrido del cliente, fijaros que es muy sencillito con lo que sería un poco, puedes ir a un restaurante, ¿no? Desde entrar al local, que nos atiendan los camareros, elegir mesa, ver la carta, elegir los platos. Hay cosas que serán visibles o invisibles y aquí arriba a la izquierda lo que tenéis es, pues este elemento nos sirve, además de para ver qué hace el cliente y qué le importa al cliente, para analizar qué es importante para él, como os decía yo antes, y si tenemos ya un producto o servicio que estamos comercializando, lo que nos sirve también es para ver qué estamos haciendo bien, qué podemos mejorar desde su punto de vista, no desde el nuestro. ¿De acuerdo?
Luego hay otro tema y es, en ese acercamiento al entorno es importante hacer fotos, reportajes de recoger información, ¿vale? Para saber qué hacen, cómo lo hacen, dónde utilizan nuestro producto. Si, por ejemplo, estamos diseñando muñecas, pues vale la pena que vayamos a casa de algunos clientes tipos. Aquí no es necesario hacer demasiadas entrevistas, pero sí que dependiendo del alcance del proyecto que tengamos pues, y de las posibilidades que tengamos, podemos empezar con la gente que tengamos más cerca, pero vale la pena ir un poquito más allá y ver un poco el cliente al que nos queremos dirigir realmente. Hombre, lo ideal sería se suelen hacer entre 8 y 15 entrevistas. Más de 15 no es necesario hacer. Todo depende también del alcance de nuestro proyecto y de las posibilidades que tengamos, ¿vale? Pero ir y ver en su entorno cómo se mueve. Os decía, si estamos diseñando muñecas, pues habrá que ir y ver pues cómo juegan con ellas pues las personas, las niñas o niños que están utilizándolas, dónde las guardan los padres, si cuando llegan y las reciben la caja propia, cómo la recibe, cómo la ve, si la rompe sin mirar, si la ve asombrada, ¿verdad? Vamos a intentar recoger información cuantitativa y sobre todo, cualitativa. Bien, en las entrevistas yo os diría que lo más importante es esto que tenéis aquí. Al final, tenemos que tener claro que a quien vamos a entrevistar responde al perfil que queremos. Y esto supone darle 2 vueltas, tener claro el arquetipo y pensar un poco al respecto antes de salir y de concretar nada. Luego tenemos que tener claro qué queremos, porque habrán entrevistas donde lo que nos interesa sea aprender de unos temas concretos. Pues fijémoslos y tener claro qué vamos a preguntar y cómo lo vamos a preguntar para que nos den respuestas adecuadas a eso que queremos preguntar, ¿vale? Si tenemos la posibilidad de trabajar en grupo, vale la pena que estas preguntas las ajustemos con el grupo, porque al final siempre se refina mejor que si las hace uno solo. Y que no las hagamos así del tirón y luego ya nos vayamos, sino que las hagamos y las revisemos después. Porque muchas veces tener prisa no es bueno en esta fase, ¿vale? Luego tenemos que procurar si se puede entrevistar a la gente en su entorno, donde utiliza lo que nosotros comercializamos, donde se sienta cómodo, a gusto. Procurar que la entrevista sea fluida y flexible. Hay veces, os pongo ahí que una duración máximo de 1 hora, salvo que sean proyectos muy específicos, no vale la pena que sea tan más allá de 1 hora. Es preferible dejar la puerta abierta por si luego tenemos que volver a preguntarle algo concreto, pero no hacerla demasiado larga, ¿vale? Es importante el lugar, como os decía. Y luego, hay muchas veces que se dice, bueno, ¿y cuántos se entrevistan? En proyectos así de un poco de envergadura, hay quien dice que vale la pena que hayan 2 o 3 entrevistadores, porque cada uno coge detalles de esas entrevistas. Yo creo que todo lo que pase de 2 fuera y que vayan 2 siempre suele tener al entrevistado, lo suele tener con más precaución y menos relajado que si va uno. Entonces, yo diría que entre 1 y 2. Lo que sí que se puede hacer es que si soy más de uno en el equipo, que uno entreviste a unos, otro a otros, y luego, al terminar las entrevistas, sí que tenéis que hacer 2 cosas. Primero, durante la entrevista, tomar notas de lo importante. Eso, hay quien dice, bueno, puedo poner la grabadora. A mí no me gusta como cliente que me grabe nadie. Y a muchos tampoco. Y luego cuando estás desarrollando un proyecto de estos y tienes 15 entrevistas y luego resulta que las has grabado,
muy pocas veces se vuelve a escuchar ninguna. Entonces, yo creo que lo más práctico es que cojamos nota de lo importante y que al salir, eso sí, nos sentemos un momento para anotar lo que nos ha dicho, lo que nos ha parecido interesante, lo que hemos descubierto que no sabíamos, qué otras preguntas le hubiéramos hecho si tuviéramos que volver a entrevistarlo ahora. Y además, cosas de su comportamiento o de su comunicación no verbal que nos dé pistas de algunos temas, ¿vale? Otra cosa, el tono informal, una regla básica, escuchar más que hablar, ¿de acuerdo? Si no, no vais a tener feedback. Yo en este momento no tengo feedback vuestro, pero el objetivo de esas entrevistas es que vosotros tengáis feedback de vuestros clientes actuales o futuros, ¿vale? Cuida la comunicación no verbal. No hace falta ser un experto en esto, pero cuando uno habla de algo o si, por ejemplo, el entrevistado quiere entrar en un tema y entramos, si vemos que luego no le da importancia, ha querido entrar, pero no es relevante para él, ¿vale? En función de las caras, en función de lo que es más significativo, eso nos permite también que al salir cojamos información adicional. Y para que el entrevistado, dos cosas, para confirmar algunas cosas, algunas manifestaciones que nos haya hecho y además de confirmar que nos ayude a que vea que le prestamos atención, vale la pena parafrasear. Parafrasear es al final, en algunos temas clave que veáis, pues repetir la última frase de él para que nos confirme que eso es así, ¿vale? Os decía, apuntar las ideas clave, diferenciar comportamientos y opiniones. Es que yo opino, recordad lo que os he dicho antes, tú opinas, pero ¿cuál es tu comportamiento? No, no, sí, a mí me gusta que haya un orden exquisito, siempre el orden para mí es súper importante, y estás en su entorno y ves que aquello es un desastre. Y después será importante en otros sitios, pero chato, no lo parece, ¿de acuerdo? Eso es un ejemplo de lo que os intento transmitir con esto. Fíjate y captura lo que ves. Y si puedes hacer algunas fotos, pues mejor, ¿vale? Yo creo que estos son los aspectos claves de la entrevista. Creo que en referencia a estas partes, lo que es importante es que después, fijaros en esta imagen. Con esto vamos a entrar en el segundo bloque, pero al final lo que hacemos es, os decía, imaginamos que somos un equipo de 3, yo estoy haciendo 2 entrevistas, tú has hecho otras 2 y otro ha hecho otras 4. Después, previo a esto que estamos viendo en la imagen ahora, lo que vamos a hacer es intercambiar opinión sobre cómo llevamos la marcha de las entrevistas, qué hemos sacado, y lo hablaremos en grupo porque siempre es más enriquecedor. Una vez que hayamos hecho ya nuestras notas, para que lo que nos digan los demás nos haga incrementar la información, no cambiarla. ¿De acuerdo? Después, ¿qué se hace? Esto es muy típico. Esto lo podéis hacer con programas como Mural o el Muro. Mural a mí me gusta mucho. Ahí podéis, lo utilizan además desde IBM, IDEO y muchas empresas, y tenéis unas versiones gratis donde lo que podéis hacer, lo que vamos a hacer aquí, fijaros que hay fotos. Y fijaros que lo que se hace es, una vez que ya tengo toda la información de esas entrevistas, de todo lo que he visto de tecnología, de todo lo que he visto de tal, lo que queremos es plasmar toda esa información que hemos cogido de una manera gráfica, sencilla, fácil de manejar, por eso lo de los posits. Esto lo que pasa es que hoy en día lo podéis hacer con el programa Mural, ¿vale? Luego, si nos sobra tiempo, veremos un ejemplo, y si no, entraréis vosotros porque es sencillo su manejo, ¿vale? Y lo que haremos es, pondremos una foto, trabajaremos sobre el arquetipo del cliente que hemos puesto inicialmente y le incorporaremos toda la información adicional resumida y estructurada. Esto es como si fuera un ejemplo, lo que veis ahora, de esto. Esto es lo que se llama un mapa de empatía, ¿vale? Es decir, vamos a poner en un muro, en un mural, en un sitio donde lo podamos ver todos,
vamos a poner la información importante de cada uno, ¿vale? Donde vamos a poner qué siente, qué le importa, qué no le importa, qué comportamientos tiene, qué características como cliente. Fijaros que hay varias fotos, porque aquí vamos a poner la información de cada entrevista de forma diferenciada, ¿vale? Esto yo creo que se entiende, si no, después me lo decís y volvemos a ello. Fijaros otra cosa, una vez que tengamos esto hecho, es que me ha avanzado para ver si tenía alguno con categorías. Primero ponemos la información de cada una de las entrevistas y de los hallazgos que hemos tenido, lo que yo llamaba descubrimientos en una de las diapositivas que hemos puesto. Y después vamos a hacer una cosa. Al ver en paralelo y de forma conjunta los resultados de las entrevistas y las investigaciones que hemos puesto, después lo que haremos será sintetizar esa información para sacar lo que serían los insights que yo llamaba y las oportunidades, haremos categorías. Imaginaros que de esta pared que está ahí nos vamos a otra pared y entonces cogeremos, y por eso la utilidad de los posits cuando trabajas en offline, ¿vale? Cogeremos la información que veamos de interés y la agruparemos por categorías o por temas que a lo mejor empezamos poniéndole el nombre de tecnología y luego le ponemos otros nombres, pero agruparemos esa información que inicialmente hemos puesto, como estáis viendo aquí, en categorías, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para ir sacando de ello lo que veamos más interesante. Fijaros, os decía, en esta fase, ¿qué vamos a hacer? Agrupar de forma organizada la información relevante, ordenarla, sintetizarla y darle sentido. Retomaremos el arquetipo y lo enriqueceremos con lo que denominamos mapa de empatía. Esto no sé si lo habéis visto alguna vez, esto al final lo que tiene es lo que tenéis arriba a la izquierda y es que vamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que hace, con quién se relaciona nuestro cliente, qué le gusta, qué le disgusta en relación a lo que es nuestro producto o servicio. Cómo lo siente, qué se pregunta, dónde contrasta, compra libros de negocios para aprender, pasa horas en Google para ver cómo gana dinero. Os pongo ejemplos de lo que pone ahí, ¿de acuerdo? Esto es un mapa de empatía. Bien, retomaremos el arquetipo y sobre la misma pared, la que hemos visto aquí, definiremos o pondremos ese mapa de empatía. Después haremos un repositorio de historias o secuencias para reflexionar, ¿de acuerdo? Es lo que yo os decía, que luego vamos a ir agrupando más adelante, buscaremos significados, identificaremos patrones y temas recurrentes y en la otra pared estableceremos categorías y las analizaremos, ¿vale? Cuando analizamos esas categorías, lo que nos damos cuenta es que verdaderamente es importante y unos temas tendrán que ver con la tecnología, otros temas tendrán que ver con otros aspectos que en cada uno de vosotros puede ser diferente, ¿vale? Las categorías, si trabajamos en grupo, le daremos vueltas hasta que estemos de acuerdo los del grupo, pues es una manera de ajustarlas más. Y después, de ahí extraeremos, revisaremos el reto inicial que teníamos y reduciremos a 3 o 5 temas, entre 3, 4 temas, las necesidades, deseos o los aspectos con más concretos sobre los que vamos a querer trabajar, ¿de acuerdo? Y cada uno de esos temas lo que haremos es nombrarlo de una manera que resulte un poquito atractiva trabajar después con ellos, ¿de acuerdo? A esos 3 o 4 temas, lo que vamos a hacer es convertir esos problemas en camino de solución. Y lo haremos de la siguiente manera, con lo que tenéis aquí.
procurando que esos temas los convertiremos en preguntas que nos sirvan para después ir a generar soluciones, a generar ideas. Este tema es muy importante, este es clave. Hemos revisado el reto, que primero era más amplio, después hemos acabado sacando 3 o 4 aspectos de mejora o de trabajo importantes, que son dudas, que son problemas, y que vamos a convertir con esta estructura. ¿Cómo podríamos mejorar, pues como os pongo ahí, por ejemplo, cómo podríamos promover hábitos de comida saludable en los centros de negocio o los parques empresariales? ¿De acuerdo? Fijaros, esa es la estructura siempre la misma. ¿Cómo podríamos? Verbo, situación, usuarios o clientes y contexto. No salgáis de ahí y seleccionar lo que veáis más significativo de eso que hemos visto antes. ¿De acuerdo? Seleccionamos esas 3 mejores ideas o pensamientos que van a ser la base sobre las que vamos a trabajar la generación de ideas. ¿De acuerdo? Voy a ver un aspecto de la generación de ideas y me paro en el siguiente punto. Mirad, ahora hablaremos del brainstorming y de un primo suyo. A la hora de generar ideas, hay muchas técnicas de creatividad para generar ideas. Están, pues, la técnica de Scamper. Tenemos los 5 sombreros de Edward de Bono. Tenemos la lista Fénix, que la desarrolló la CIA. Tenemos una cantidad de técnicas de generar ideas y de creatividad. La técnica de los 5 porqués de Toyota, que esa es muy útil. Tenemos distintas técnicas. Yo creo que con el perfil que tenemos, y ya que estamos entrando en el mundo del design thinking, que venimos de temas muy variopintos, yo me quiero centrar en esto. En el típico brainstorming o lluvia de ideas, ¿vale?, que es muy conocido, es útil, y a mí me gusta más un primo suyo, el brainstorming. Me gusta más, y ahora veréis el porqué. Al final, la tormenta de ideas se hace en trabajo en grupos. Ahora veréis cómo vamos a poder plantear una tormenta de ideas efectiva. Bien, el brainstorming lo que se hace es que se trabaja en silencio. Estamos un grupo, como podéis ver ahí en la foto, que hay 3 y 2 personas más, una dirigiendo, 4 personas, por ejemplo, en ese grupo, 4 o 5 personas. Bien, y lo que se hace es que cada uno, en vez de decir, o sea, cogeremos cada una de esas 3 mejores ideas, perdón, cogeremos cada una de esos 3 como podríamos, ¿vale?, para generar ideas. Lo que haremos es que de forma ordenada trabajaremos primero sobre uno, después sobre el otro y después sobre el otro. Y como os decía, en el brainstorming lo que se hace es, yo individualmente en silencio sobre un papel desarrollo o escribo las ideas que se me ocurren al respecto de lo que se quiere solucionar. ¿Cómo podríamos solucionar un tema? ¿Vale? Y luego lo que hago es que ese papel lo dejo delante y lo coge mi compañero. Y yo cojo el del compañero que está en la parte derecha. Si esto se hace a través del programa Mural o online, lo que hace es que se quedan ahí lo que ha puesto cada uno y yo voy cogiendo lo de los demás. Conforme cojo lo de los demás, lo que hago es poner sobre las ideas que han puesto los otros, en su papel de los otros, yo añado las mías y lo vuelvo a dejar ahí. ¿De acuerdo? ¿Qué ventajas tiene? Primero, se producen más ideas más rápido. Permite que se trabaje en remoto más fácilmente con programas informáticos que, como os decía, luego veréis. Y luego también permite aportar ideas sobre las que otro saca unas ideas iniciales. Es decir, permite que cada uno vayamos un poco más allá. Y no se puede criticar ninguna idea, pero lo que hace también es que las personas introvertidas, en muchas ocasiones, en un brainstorming normal,
lo que sucede es que su aportación al grupo, a la generación de ideas, es menor. ¿De acuerdo? Con este sistema es mayor. ¿De acuerdo? Luego, si queréis que veamos alguna otra cosa al respecto, lo vemos. Aquí tenéis claves para un típico brainstorming. ¿Qué debemos de hacer? Primero, tener claro un lugar con áreas separadas. Hombre, el brainstorming que no se haga una vez con un grupo. Al final, si queremos generar ideas por 2 o 3 grupos, pues sería interesante. Depende del alcance del proyecto que queramos desarrollar. Y con cada grupo lo que vamos a hacer es que se vayan, cada uno tenga un taco de posits. Ahora después veremos el porqué. ¿Vale? Grupos de 4 o 5 personas, no más. ¿Vale? Si es posible, con diferentes puntos de vista. Que tengan claro una cosa. Hay que aplazar el juicio. Cualquier cosa que diga cualquiera, en la fase inicial no se critica ni se valora. Las preguntas, ¿cómo podríamos que estábamos hablando? Vienen de lo que habíamos extraído. Son grandes. No, o sea, no deben de ser ni grandes ni pequeñas, como os decía. ¿De acuerdo? Y luego, cada grupo que responda, pues eso, a 3 o 4 preguntas, o en referencia a un tema, o una sobre cada uno de los temas. Limitar el tiempo, 7 minutos de lluvia de ideas. ¿Vale? Otra cosa. Os decía, aplazar el juicio de valor, que se fomente el que cada uno diga lo que quiera, que no hay ningún problema. Y después centremos el tema en una segunda fase y cada uno que no se solape con el otro, que al final haya un poco de orden. Y lo que se vaya diciendo, por eso los posits, que se vuelva a poner en la pared o en un sitio visible, o se puede hacer de otra manera, o metiéndolas en un ordenador y proyectándolo sobre la pared, ¿vale? Pero que todos los demás puedan ir viendo qué es lo que se pone. A la hora de seleccionar ideas se pueden establecer criterios o simuladamente que uno apueste por un máximo de 3 ideas. Ahí tenéis que normalmente en una sesión de brainstorming se suelen sacar entre 30 a 50 ideas, que después lo que haremos será filtrar. Cada persona, una manera de filtrar es que tenga X votos y que valoremos unos criterios que hayamos preestablecido, ¿vale? Que pueden ser los que queráis, pues que sea un tema novedoso, que sea un tema que mejore el impacto de lo que sea, que fortalezca el posicionamiento de la marca, que vaya en línea con la visión de la empresa. Por ejemplo, cuando la chica de IKEA decía, utilizábamos el design thinking para ver cuál era nuestra proyección a medio y largo plazo de futuro de la empresa. Ahí estaban valorando dónde veían a la empresa, a IKEA, en el año 2030. Los criterios de selección de ideas que aplicaremos ahí no serán los mismos que en cómo mejorar la accesibilidad a un sitio concreto. ¿De acuerdo? Os decía que hay diferentes formas de selección de las ideas en función de nuestros propios intereses. Aquí tenéis un poco una reflexión al respecto. Y algunos criterios pueden ser, pues como os decía, que estén alineadas con la visión de la empresa, con que sean temas novedosos, originales, ¿vale? Y después lo que tenemos que ver es de esas ideas que hemos preseleccionado, ¿qué vamos a prototipar? Porque hemos seleccionado unas ideas, pero tendremos que ver después de eso qué prototipamos, ¿vale? Esas ideas, cómo las podemos dividir en partes que sean asumibles por ejercicios de práctica que nos permitan aprender del cliente, ¿de acuerdo? Para eso vuelve a ser muy práctico el Customer Journey Map o mapa del recorrido del cliente, para que nos podamos centrar en aspectos concretos que testar con los clientes, ¿de acuerdo? Aquí yo haría otra parada, si te parece. Loreto. ¿Loreto?
Aquí estoy, es que contesto y no le doy al sonido. Nada, no te preocupes. Que si te parece, yo haría aquí un poco una pequeña parada para ver un poco hasta ahora que si se ha entendido y qué dudas les pueden surgir en esto que hemos estado viendo. Pues adelante, ¿Sí? yo controlo el chat, si quieren Vale, cualquier cosa. vale. Mientras vais volcando vuestras ideas en el chat, os hago un comentario. Fijaros, he querido destinar mucho tiempo a esta parte porque creo sinceramente que lo importante es que tengáis las ideas claras. Luego vais a tener ahí ejercicios que vais a poder desarrollar, os va a servir un poco de guía o de plantilla el material a vosotros mismos. Entonces, lo que es importante es que las ideas las tengáis claras, que veáis que es un proceso sencillo, pero hay que ser estructurado. ¿Se ha entendido bien lo de las categorías? ¿Alguien tiene alguna duda de algunas de estas partes del proceso? Y otra pregunta muy importante, ¿creéis que se puede aplicar como metodología de mejora para todo o para algunos de vuestros procesos o cosas que queráis desarrollar en vuestros proyectos? Todavía no hemos testado con el cliente, No, eso viene ahora. no nos contestan nada. O se han ido o se han asustado, no hay dos. No, dice alguien, o sea, quiere decir que irse no se han ido. Ah, vale, vale, gracias. Estamos aquí, nos dicen, estamos aquí. Vale, vale, vale. Decirme si se ha entendido o si alguien cree que no se puede acoplar a lo que hace. Habrá momentos en los que no, pero estoy hablando en general, ¿no? Pues Pedro, que todo está muy claro, dicen también. O sea, Bueno, pues que la nada. aplicación. Vale, ahora vamos a coger esas ideas que hemos decidido prototipar, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es prototiparlas y testarlas después con el cliente, ¿vale? Fijaros, quiero poneros otro vídeo, ¿vale? Al loro. Este es un vídeo de los inicios de McDonald's, sale en la película que hay de ellos, pero lo digo para que veáis qué es un prototipo. Solo deciros lo primero de arriba. Los prototipos sirven para identificar qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan bien. Pero son elementos que nos sirven para aprender, para corregir de forma iterada, es decir, de forma una vez y otra vez, hasta que la solución se ajuste a las demandas y las necesidades de nuestros destinatarios. ¿Vale? Esto nos hará que, como os decía al principio, no es un proceso lineal. A lo mejor tenemos como resultado de lo que nos encontremos, vamos al paso anterior o a 3 pasos más atrás. Voy a poner un vídeo, voy a ver si este me enlaza ahora, Loreto, y si no enlaza, saldré y volveré a entrar, ¿vale? ¿Se ve el vídeo o no? No vale. Lo estamos viendo. Vale, voy a intentar hacer una entrada del tirón. A ver, ahora no sale, pues... Pedro, mientras colocas las diapositivas, nos hacen una consulta. Dice, bien, es una herramienta muy completa y bajo mi opinión puede usarse en cualquier servicio o producto que queramos implementar en el mercado. Pero me pregunto, ¿cuál sería la duración media de un proceso de Design Thinking? Y añado yo, ¿se acaba alguna vez el proceso de Design Thinking? Sí, cuidado con esto. Vale. Cuidado con esto. Me parece muy buena pregunta. El proceso va a depender también un poco del alcance del proyecto, ¿vale? Entonces, no es lo mismo estar... yo os pongo ahora después unas cosas que espero que nos dé tiempo a ver, pero no es lo mismo imaginaros que sea definir el futuro de IKEA, ¿vale? En el 2030, que necesitará unas sesiones de reflexión y otra serie de cosas. No es lo mismo cómo redefinimos
la experiencia de cliente y el diseño de una cadena de hoteles que se quiere reposicionar en el mercado de las personas que viajan por negocio, que tengamos un proyecto más reducido, incluso un proyecto como el que tenía nuestra amiga del inicio de las escayolas impresas en 3D, ¿de acuerdo? Eso va a bascular mucho. ¿Qué creo yo? Yo creo que en general más de 3 semanas, de media con proyectos del estilo de los que tenéis, 3 semanas, máximo un mes. No se debe durar más. Con lo de prototipar y lo de testar que estamos hablando, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que llevar cuidado? Yo creo que Loreto ha hecho una pregunta también muy buena. Vamos a ver, esto se acaba porque, claro, uno podría estar iterando y mejorando de forma continua e infinita. Tenemos que tener claro qué es suficientemente bueno y qué puede ser para salir al mercado o para que lo implantemos, con independencia de que después, una vez que lo saquemos al mercado, que lo implantemos o que lo incorporemos a los productos o servicios que ya tenemos en funcionamiento, con independencia de que posteriormente podamos incorporar o trabajar de forma específica nuevas mejoras. Tenemos que tener claro que hay que establecer tiempos, pero tiempos donde hayamos completado el proceso para aprender, y a lo mejor lo que nos toca es, os decía al principio, olvidarnos de nuestra idea inicial y durante el proceso, que es un proceso evolutivo, que nos va a hacer que conforme probemos las cosas o las desarrollemos ahora en esta fase de prototipado y las ajustemos con el cliente, nos van a evolucionar las necesidades. Es un proceso en el que no tenemos que enamorarnos de nuestra idea, tenemos que ajustarlo en lo posible o cambiarlas por otra de una manera rápida. Por ejemplo, ¿habéis visto el vídeo este? Han diseñado el espacio necesario para una cocina, la ubicación de cada uno de los elementos, ¿vale? Llegaron a un punto en el que consideran que es suficiente. La siguiente fase, ¿qué es? Construir la primera cocina. ¿De acuerdo? Por eso lo que hay que hacer es, cuando tengamos las ideas claras, testar, prototipar y testar lo suficientemente rápido. Que no quiere decir hacer las cosas cutres o hacer las cosas mal. ¿Vale? Fijaros otro detalle. Habéis visto un ejemplo de un prototipo de McDonald's. Es verdad que al inicio, pero para mí es un gran ejemplo. Tenían la información suficiente para testar con el cliente, que en ese caso eran los trabajadores que iban a trabajar dentro de la cocina, ¿vale? Y lo hacen de una manera rápida, barata y sencilla, para a partir de ahí aprender y evolucionar. ¿De acuerdo? ¿Queda contestado esto así, Loreto? A mí me parece que sí. Vale. No sé Si si luego tiene tenéis alguien alguna... más algo a comentar. Vale. Les ha gustado el vídeo, ¿eh? Hay alguna gente que también dice que le ha gustado el vídeo. Pues fijaros una cosa, para mí es un gran ejemplo de prototipo, porque lo han hecho rápido, lo han hecho barato y fácil, ¿vale? Porque es un elemento que nos sirve para aprender. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Fijaros, los principios de cualquier prototipo, ¿cuáles son? Entiende a tu cliente, busca hechos, no suposiciones. Planifica poco y usa el resto del tiempo para planificar, no, esa palabra está mal, para aprender, ¿vale? Ajusta bien las expectativas. No esperemos grandes cosas. Si, tenemos que tener claro cuáles son los objetivos de ese prototipo. Si es aprender en una fase 1, no es lo mismo que es la tercera vez que reiteramos. Yo os decía que no sea nada perfeccionista, pero que tampoco sea cutre, ¿vale? Si no puedes hacerlo, simúlalo. Ahora después os contaré algún ejemplo, ¿vale? Prototipa solo lo que necesites. Lo que no necesites prototipar, no lo prototipes. Aprende de los comportamientos de tus clientes, ¿vale? En este caso, de este prototipo, de cómo se movían los usuarios de la cocina. No te enamores de tus prototipos. Seguro que el primero
te va a salir mal, o sea, es algo habitual. Fijaros que en el caso que hemos visto de este vídeo, han estado 6 horas para hacer unas cuantas rayas y habían, pues yo creo que 10 o 12 personas. Y empieza con algo rápido y barato. No estamos haciendo una versión del programa, por decirlo así. ¿De acuerdo? Digo, ahora, ¿vale? Estos son ejemplos de prototipos. Fijaros, se puede prototipar de muchas maneras. Se pueden hacer storyboard, que es que yo puedo explicar qué es lo que quiero hacer con un producto o servicio o qué va a hacer ese producto o servicio. Se puede, como tenéis abajo a la izquierda, hacer una maqueta de lo que sería una app, ¿vale? Eso ahora después tenéis ahí también programas específicos que os ayudan a maquetar de forma fácil landing page, apps y muchos aspectos. Con papel y cartón se pueden hacer virguerías. Eso de abajo de la derecha es un elemento que si hubiera que desarrollarlo, en vez de con una impresora a 3D, hubiera que desarrollarlo de una manera mecánica, sería mucho tiempo el que necesitaríamos para ello. ¿Vale? Fijaros, aquí os decía yo que tenéis programas que os facilitan el cómo desarrollar o prototipar software. Aquí tenéis algunas de estas herramientas, ¿vale? A ver. El papel y el cartón son muy útiles en muchas ocasiones, ¿vale? Pero se pueden hacer maquetas, hacer cualquier cosa que nos ayuda a transmitir adecuadamente y de forma sencilla lo que queremos hacer o las funcionalidades de las que queremos aprender con nuestro cliente. Aquí tenéis algunos programas, pues, para hacer vídeos animados fáciles, webs, aplicaciones, distintas cosas, incluso mapas de recorrido o viaje del cliente. Para testar, fijaros otra cosa. Tenemos que tener claro cuando vayamos a testar con el cliente qué queremos probar. Los objetivos tienen que estar claros. ¿Qué información queremos obtener? El entorno en el que estamos viendo el tema con él. Que sea un entorno adecuado. No que lo cojamos de aquí de buenas a primeras y se teste de mala manera el tema. Favorecer que el cliente sea sincero. Si vais a probar algunos prototipos como se hacen muy habitualmente con gente cercana a vosotros, tenéis que procurar decir cosas como que está en proceso, esto es un borrador de idea, quiero que me ayudes a mejorarlo, para evitar la tendencia que pueden tener vuestros seres queridos a decir que es estupendo, que es fenomenal y que lo comprarían, pero lo comprarían sin tener que sacar la billetera y poner un duro en ese momento, ¿vale? Tenemos que desconfiar de eso. Tenemos que procurar que sean sinceros. Y la mejor manera es que sean conscientes que es algo que nos tiene que ayudar a mejorar. Y por procurar manteneros vosotros cuando se teste un tema de forma neutral. Dejáis que ese hijo se mueva de manera adecuada sin vuestra influencia. El objetivo es aprender, no es vendérselo a nadie. Prestar atención después a lo que vuestros clientes posibles o con quien estáis testando más valore, los emocione más, los convenza de la idea que queréis transmitir, les gustaría mejorar, creen que no funcionan, necesitarían más trabajo de investigación para verlo más claro, ¿vale? Fijaros, aquí tenéis algunas técnicas para testar. Os quiero hacer una reflexión sobre la de arriba de la izquierda. Y la quiero hacer primero porque creo que es un buen ejemplo. Es una multinacional, Zappos, de venta de calzado por internet, que surge como Zappos, que luego esto fue adquirido y evolucionó como Zalando, como una parte de Zalando, pero fijaros, cuando el creador con su página web testa el tema, ¿qué hizo? Pues hizo lo que se llama un test Mago de Oz, que es prácticamente simularlo, ¿de acuerdo? Entonces desarrolló su
página web, no tenía claro qué zapatos poner, entonces bajó y dijo, me quiero dirigir a un público determinado. Bajó, tenía 2 o 3 tiendas por allí físicas debajo de su casa, cogió, hizo unas fotos de lo que eran un poco los productos que a él más le gustaban y después hizo un trabajo para generar LEDs en internet, para intentar ver a ver si la gente entraba. Después vio qué características tenía la gente que entraba. Después dio otro paso y facilitó lo que eran las ventas. Cuando luego finalmente le compran el primer par de zapatos, el primer par de zapatos tenía el mismo precio que una de las tiendas que tenía debajo de su casa. Cuando llega y lo adquieren, no lo entregan en 24 horas. Dijo que lo entregaba en 48 horas. Y 2 horas después estaba comprando la caja de zapatos que le había pedido por internet un cliente suyo, que había testado que efectivamente podía venderla y lo que hizo fue comprarla con ese dinero y mandársela al cliente. Por los costes de envío, que hoy en día pueden ser 3 a 4 euros, pues él tenía claro ese tipo de cliente, tenía claro que podía vender por internet y qué tipo de zapatos le estaba pudiendo comprar, ¿de acuerdo? Los pop-up store al final son puntos donde lo que hacemos es probar o dar muestras de producto o probar tecnología o probar cosas acercándonos al cliente. Incluso otro muy conocido es el sistema AB, que es cuando los que hacéis cosas con la web, en internet, tenéis proyectos en internet, esto lo conocéis perfectamente. Es decir, al final lo que estamos viendo es si el botón de color rojo lo pulsa más la gente que el de botón azul. O si lo pulsa más, si lo pongo a la derecha que a la izquierda. Se van poniendo las dos alternativas y vamos viendo la respuesta del cliente. ¿De acuerdo? Lo del test de Dry Wallet es un poco que yo puedo hacer todo el proceso de compra, pero realmente después lo que quiero es validar la intención de compra del cliente y realmente no la tengo desarrollada, la pasarela de pago ni nada. Y lo que hago es que cuando me hacen la solicitud de compra, pues sale un mensaje pues que no se puede, que hay un error tal y que cual, pero yo ya tengo la confirmación de que ese producto, con ese proceso, pues efectivamente sería fácil que me lo compraran. A partir de ahí puedo ver quién me lo ha solicitado o puedo ver en función de las acciones de marketing que desarrolle qué respuesta puedo estar teniendo. ¿Vale? Tengo ahí para que veáis un vídeo, pero prefiero enseñaros otro ahora después. Recordar, para testar, define qué quieres probar, define qué información quieres obtener, define o cuida el entorno y el contexto donde lo vas a probar y favorece que el cliente sea sincero. ¿De acuerdo? Esto lo comentaba antes. A la hora de iterar, una vez que hemos aprendido, esto es como si estuviéramos en la iteración 1. Hemos aprendido lo que nos ha dado las enseñanzas del cliente y antes de volver a iterar, pues tendremos que agrupar todos esos comentarios que nos han hecho, evaluar su relevancia, definir un poco qué aspectos vamos a incorporar en la segunda prueba, ajustar el prototipo para poder hacer la segunda prueba. Luego lo que hay que hacer a la hora de implementar es definir un plan de negocio, de cómo construir o llevar adelante el negocio en recursos, en objetivos, recursos de personal, recursos financieros, etc. Me gustaría poneros otro vídeo. Aquí tenéis más ejemplos de intervenciones que se han hecho, en este caso para mejorar o facilitar, para reducir el estrés que los niños tenían cuando les estaban haciendo escáneres completos. Este me gustaría ponéroslo porque yo creo que es un buen momento para, aunque tenéis ahí más información, poder cerrar este bloque inicial de 2 horas. Bueno, fijaros una cosa, como no teníais mucha idea
según he ido tomando una referencia inicialmente, no teníais mucha idea de Design Thinking, me he querido centrar un poco en lo que era que entendamos los conceptos básicos, que veamos que es sencillo, que es aplicable, para que después, en la medida que os pueda interesar, se puedan desarrollar más cosas. En la documentación que tenéis, luego tenéis más cosas, algunas de ellas os servirán como plantilla y no llegamos a hacer ejercicios, pero yo creo que el objetivo lo podemos haber conseguido. Sí que me gustaría, si todavía se puede, por favor, pues poder contestar algunas de las preguntas que os puedan surgir. Ahora, cuando Loreto pueda volver, nos atenderá alguna de las preguntas que ya estoy viendo que estáis formulando. Aunque no las puedo leer yo directamente, por eso no os las contesto. Vale, dice, ¿este sistema se puede aplicar a un negocio de formación online? Por supuesto. Por supuesto que se puede aplicar a un negocio de formación online, porque tú lo que tienes que tener en cuenta es las características que tienen tus clientes. ¿Cuándo utilice? ¿A quién te vas a dirigir principalmente? Otra cosa es que te lo acaben comprando otros, pero ¿a qué perfil te vas a dirigir? ¿Cuándo suelen, en función del tipo de formación que tú des online, pues las personas que se apunten, por decirlo así, o que te adquieran esos cursos, ¿dónde suelen analizarlo? ¿Qué suelen tener en cuenta? ¿Qué es importante para ellos? Va a ser importante que tu plataforma tenga una usabilidad de cliente sencilla, rápida, intuitiva, fácil. Va a ser importante, seguramente, en función de lo que desarrolles, que los cursos no sean caros, saber, hay que ver la importancia que tiene o no el precio, hay que ver dónde suelen ellos ver tus cursos, si es en su casa, en un sitio tranquilo o no. Hay que ver también qué pueden necesitar de apoyo, es decir, si va a ser importante o no el que des un título, que ese título esté respaldado o no por alguien, va a ser importante que tenga vídeos o no, va a ser importante que la documentación que le vayas a dar sea suficiente y esté estructurada o se la vayas a capar para que de alguna manera se lleven solo 4 cosas. Todos esos temas son parte de la enseñanza que tú tienes que hacer para ver cómo planteas esos cursos que estás lanzando. Y no va a ser igual un curso que desarrolles de 3 horas de duración para un público universitario que un curso que desarrolles pues con 100 horas para gente de negocios, por ejemplo. Tienes que pensar que es una metodología que te ayuda a ajustar tus productos o servicios a las necesidades que tiene el cliente. Si haces cursos de 100 horas dirigidos a personas que estén trabajando, que además no sean fáciles de ver los vídeos en un móvil y que además esas 100 horas las quieras que te las hagan en un mes, pues va a ser complicado. Hay que ver los vídeos que pones, el atractivo o no que pueda tener para cada uno, ¿vale? No sé, todas estas cosas vale la pena que, junto con muchas otras, vayas trabajando sobre ellas, pero yo creo que sí, como concepto sí. Loreto, ¿estás ya por ahí? Por aquí estoy. Y una de las preguntas que nos hacen, Pedro, es el vídeo en la red, ¿con qué nombre lo puedo encontrar? Me imagino que se referían al vídeo de McDonald's de antes. El de McDonald's, con que pongan prototipo McDonald's cocina, entran. Si no, de todas formas, en la grabación que tú vas a tener ahí, que dejáis vosotros en vuestro canal de YouTube, ahí se ve un poco también la dirección. Pero vamos, que lo pruebe alguno ahora directamente, porque es un buen ejemplo de prototipo, es muy gráfico y sale muy fácil. Ese sale muy fácil. El que más cosas.
¿Se podría utilizar una pregunta, que se podría utilizar este método no solo para mejorar la empresa, sino también el comienzo para hacer un estudio de mercado, posicionarte antes de entrar en el mercado laboral? Por supuesto, por supuesto. Tenéis que pensar que al final lo que pretende la metodología es trabajar con problemas, buscar soluciones, intentar que esas soluciones sean creativas y que da igual trabajar con un tipo de problemas o con otro. Lo que habrá que hacer es esa metodología, ajustarla al tipo de problema y al tipo de cliente con el que vayamos a trabajar. Sí, sí. De hecho por ejemplo, para identificar oportunidades de mercado también se utiliza. Lo que hay que ir es un poco más allá de lo que la gente normalmente dice y ser consciente de que estas metodologías cualitativas lo que nos hace es que, a diferencia de un estudio de mercado donde le preguntamos a la gente si le gusta más, si le gusta menos, si hace esto o hace lo otro, lo que tenemos con estas metodologías cualitativas es que trabajamos con grupos más pequeños y tratamos de sacar algo más de lo que nos dicen en función de su comportamiento, de lo que podemos leer entre líneas e intentando indagar en ese por qué inicial. ¿Alguna cosa más? Alguien ha puesto ya el enlace de YouTube en el chat. Muy bien, muy bien, muy bien. Dice, no he encontrado pero no es el mismo. Bueno, pero no. variando alguna palabra encontráis el mismo sin problema. Lo tenéis en inglés y yo encontré esta versión, yo lo buscaba el otro día y encontré esta versión en este castellano, pero vamos, no he buscado nada más, pero hay otra versión en... Tranquilos, Pedro me lo mandará a mí y yo os lo remitiré en el correo electrónico con la información. Muy bien. Tenéis aquí más transparencias y más cosas, pero yo creo que, mirad, por ejemplo, aquí, y esto es un ejemplo real mío, esto es un trabajo con una cadena de hoteles centrada en que quería reposicionarse dirigirse a un público de negocios. Esto, por ejemplo, en arquitectura, nuestra compañera que ya sabía algo y que yo creo que sí que lo puedes utilizar en mucho. Esto, por ejemplo, imagínate que tú tuvieras que hacer el diseño de la nueva imagen, del nuevo entorno interior y exterior de los hoteles, ¿vale? Aquí se definió un poco, pues, qué es lo que se buscaba y en función de eso se definieron muchas cosas. Esto es lo que se trabajó, por ejemplo. Análisis de tipologías de clientes, identificación del tipo de cliente. Claro, esto era para una cadena de hoteles, el nombre no es ese, obviamente, y se trabajó bastantes cosas en profundidad. Se pueden hacer desde trabajos más sencillos a otros más laboriosos. Aquí el objetivo era definir cómo tenían que ser esos nuevos hoteles y la experiencia de cliente que se quería y ver qué se podía hacer con tecnología sin necesidad de ocupar a más gente. Al final no es que ocupases a más, es que ocupabas a menos. Pero es otro tema colateral que tiene el desarrollo tecnológico hoy en día. ¿Alguna pregunta más? Pues no parece que haya preguntas. Lo que sí que les he puesto ya es he buscado en YouTube, la película se llama El Fundador y he puesto en YouTube y ha salido enseguida y ahí se lo he colocado el enlace. Perfecto, yo no. En el Google he puesto lo que tú has dicho, ¿no? Prototipado Sí. de McDonald's, ha salido. ¿Sabes qué pasa? Yo no recordaba el título de la película. Dice, ahora que sabemos un poco de Design Thinking, hay que organizar una parte 2 del curso para profundizar. Claro, esto lo ideal es que pudiéramos con más tiempo pues trabajar en grupos y trabajar sobre retos concretos, que pongamos 2 o 3 retos y se siga el proceso por grupos
para desarrollar todo el trabajo vosotros directamente. Lo que pasa es que estas circunstancias no nos lo han permitido, esto de la distancia, pero... Y no he querido utilizar programas que los hay, que yo manejo también, porque al final, fijaros que en esta formación un poco online, el cambiar, entrar al programa, salir del programa, en otra ocasión lo hice y requería un poco de tiempo, entonces era preferible que os quedáis con esa idea. Hay una pregunta en esa línea que dice, ante las nuevas medidas de la pandemia, ¿cuáles serían otras formas de hacer el mapa de recorrido del cliente? Vamos a ver, el mapa de recorrido del cliente lo puede hacer uno, fíjate, uno lo puede hacer a mano, desde hacerlo a mano hasta coger un programa que se llama Mural, mural.com, que creo que lo tenéis ahí también, y que ahí tenéis plantillas para poder hacer mapas de empatía, mapas de recorrido del cliente, etcétera. Pensar en que lo podéis hacer también a mano, con unas hojas, así, diciendo que lo importante es que identifiquéis lo primero, las fases, es decir, si yo voy a viajar desde que en avión, pues a donde sea, a Lisboa, pues desde que me informo, desde que adquiero el billete, desde que después voy al aeropuerto, el trato por el aeropuerto, desde que desembarco allí, desde que llego al hotel, desde que tal, identifico primero las fases y después los puntos clave para el cliente en todos esos recorridos. Lo podemos hacer desde a mano hasta utilizando programas que podemos compartir y estar conectados varios en línea, como por ejemplo Mural, que yo os decía. Mural.com. Más cosas. Gracias, te dan las gracias. Bueno. Pues... Otra cosa, y ya con esto acabo, y muchas gracias a vosotros, es que esto lo hemos visto como un pack, como un conjunto, pero este conjunto tiene elementos, por ejemplo, lo que estabas comentando en esta última pregunta, del mapa de recorrido cliente, que podemos utilizar de forma puntual sin necesidad de realizar todo el recorrido. Lo podemos utilizar como herramientas. Aquí tenéis el pack de herramientas. El Design Thinking trabaja así, pero podemos utilizar algunas de esas herramientas para problemas que queramos solucionar o para temas concretos de forma específica, sin necesidad de utilizar todo el recorrido. Y nada más, muchísimas gracias a vosotros. Pues a todos, muchas gracias un día más por estar aquí. Os recordamos que seguimos teniendo en nuestra página web Impulsa Alicante las formaciones que vamos dando para todos vosotros, que Pedro volverá a estar también con nosotros el día 18 para hablar de experiencia del cliente. Entonces, os convocamos a todos, damos las gracias a Pedro por su magnífica exposición y os convocamos a más formaciones que vamos a ir teniendo. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias.